¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo de PS Vita. Yo os traigo un top 10 de los juegos con mejores gráficos para PS Vita. Pero mirad, chavales, más sencillo que hacer un chiquillo. Desde aquí, gracias a la tostadora por mandarnos esta camiseta. Recuerden, en el primer comentario fijado pues van a tener un código de descuento del 20% de más envío gratis. Simplemente si quieren comprar en la web pues ponen mi código y les hará un pequeño descuento, ¿vale? Vamos a tratar de sortear algunas camisetas con este mismo modelo, ¿vale? Espero que les guste. Bueno, chavales, mirando top 10 de juego, hay varias páginas en las cuales cada una da su opinión, pero he encontrado una, se llama templogamer.com, la cual me ha parecido la más correcta, hablando de juegos con mejores gráficos, ¿vale? No es juegos que a ti te gusten más, te gusten menos o te hayan parecido mejor o no, simplemente desde un punto neutral, un punto de vista neutral, pues parecen ser los mejores juegos. Entonces, en este punto del vídeo yo quiero que te quedes a ver cuáles son los 10 juegos y que después me digas tú si están correctos o no, o cuál pondrías tú en el top 10 de juegos, ¿vale? Así que nada, voy a empezar a leer por aquí. Ellos mismos pues tienen un listado, seguramente les deje también el link para que accedan, ¿vale? Los tenemos ordenados. Aquí el primero, el que nombran, el Freedom Wars, ¿vale? Yo creo que todo el mundo va a conocer todos estos juegos que vamos a comentar. Dice por aquí que uno de los mejores juegos con gráficos para PS Vita es el juego japonés de rol y acción desarrollado por CSE Japan Studio, lanzado en 2014 y ambientado en un futuro lejano y distópico, en el que la mayoría de la raza humana está encarcelada en cárceles, ciudades-estado. Posee modos para un jugador y multijugador local en línea, ¿vale? Este es el primero que ponen, el Freedom Wars, ¿vale? Yo quiero que tú vayas dejando tu opinión, si estás de acuerdo o no. Bueno, chavales, el siguiente sería Assassin's Creed 3 Liberation, un juego histórico de acción y aventura en un mundo abierto. El juego se desarrolla entre 1765 y 1767 y cuenta como protagonista a la primera mujer en la serie, Aveline de Grandpré, una asesina afro-francesa ubicada cerca del final de la Guerra Francesa e India, en el siglo XVIII, en Nueva Orleans, durante la gobernación española de Luisiana. Este juego fue lanzado en 2012, ¿vale? Entonces yo quiero que ustedes vayan opinando qué les parece este listado, ¿vale? Seguimos, chavales, son solo 10, ¿vale? No vamos a durar mucho. ¿Cómo no? El juego tenía que estar Uncharted Golden Abyss, ¿vale? Este es el primer juego de Uncharted que salió y el último para PS Vita, para la portátil. Este juego salió en el año 2012, también desarrollado por CSE Ben Studio y siendo supervisado por Naughty Dog. Los desarrolladores principales de la saga, Golden Abyss, sigue el protagonista de la serie Nathan Drake, que ya conocemos de otros títulos, mientras busca la ciudad perdida de Kibira. Todo ello ayudado por el cazador de tesoros Jason Dante y la arqueóloga Marisa Chase. El juego es una precuela de Drake's Fortune, no obstante es una historia original. Yo este no me lo he pasado completo, ¿vale? Lo he jugado bastante, le he echado bastantes horas, pero no me lo he pasado completo. Y bueno, si nos ponemos a mirar que son gráficos en una portátil, la verdad es que el juego se ve de escándalo, ¿vale? Yo creo que se merece también estar ahí, ¿vale? Dentro de ese top 10. Seguimos, chavales, es que son de los mejores, por eso digo que esta lista que yo he encontrado me ha parecido la más adecuada. Killzone, chavales, Killzone Mercenary. También, juegazo, ¿vale? Te lo aconsejo totalmente. Este juego es un juego de disparo en primera persona diseñado desde cero para PlayStation Vita. Fue desarrollado por Guerrilla Cambridge, comenzando justo después del final del Killzone original y revisando muchos de los eventos de la trilogía de Killzone. Llegó al mercado en el año 2013, además posee un multijugador que creo que a día de hoy que estamos viendo este vídeo sigue disponible, ¿vale? Con varios modos de juego. También creo que debe estar en esta lista, ¿vale? Por eso digo que esta lista es de las que más me ha gustado, sin que vayan ustedes ya apuntando si están de acuerdo o no. El siguiente, chavales, Wipeout 2048. Yo personalmente me encantan los Wipeout, jugaba en PSX, ¿vale? Siempre me ha costado mucho manejar estas navecitas, ¿vale? Con las curvas, pero bueno, me gustaba la música que tenía, la ambientación, una pasada. Es un juego de carrera de naves alrededor de pistas futuristas. El juego hace uso de los nuevos métodos de entrada de la consola, con la pantalla táctil utilizada para disparar y el panel táctil trasero utilizado para la aceleración. Además posee un modo multijugador y crossplay entre jugadores de PS Vita y jugadores de PS3, chavales. Así que este juego, de verdad,
para mí me gusta, es una maravilla, puede ser porque yo venga de otros títulos o de plataformas anteriores. La verdad es un juego que me ha gustado mucho. Solo quiero saber qué opinas tú. Seguimos, ¿vale? Yo en este quizás discrepe un poquito. Tearaway, ¿vale? Tearaway para PS Vita. Yo este quizás no lo hubiera puesto en la lista, pero bueno, ahí está, porque estamos hablando con mejores gráficos. Quizás sean en el entorno que tiene, en el motor gráfico y demás. Pero bueno, te leo por aquí. Tearaway es un juego de PS Vita desarrollado por Media Molecule, que también son los de Little Big Planet, y publicado por Sony. El jugador controla a Iota o a Toy, que son los nombres de los protagonistas, que deben avanzar por etapas. Deben hacer esto con tu ayuda, ya que puedes manipular el mundo circundante. El entorno se construye con papel plano 2D que se construye para crear objetos y personajes en 3D. Dice que el juego es muy curioso, con un apartado artístico llamativo. Yo personalmente he probado estos juegos como curiosidad por el tema de la pantalla táctil, cuando en una de las primeras misiones pues tienes que ir como tocando, rompiendo unos papeles y sale como un dedito ahí simulado. La verdad es que el juego está chulo, ¿vale? No he avanzado mucho en él, pero bueno, está chulo. Yo personalmente no lo hubiera puesto dentro de este top 10. Pero seguimos, porque estamos hablando de juegos con mejores gráficos, ¿vale? No con mejor jugabilidad. ¿Qué tenemos aquí, chavales? El Pure Chess. Sí, chavales, Pure Chess, un juego de ajedrez. O sea, no estamos hablando de un juego de disparo, un juego de tiro, juego de coche, sino un juego de ajedrez. ¿Qué pasa? Que este juego tiene muy buenos gráficos, ¿vale? Para mí, personalmente, no me gustan los juegos de ajedrez, ¿vale? Aunque sé jugarlo, no me gusta. Y bueno, está en esta lista pues porque tiene muy buenos gráficos. Y dicen por aquí, un juego de ajedrez que aterrizó en PS Vita en el año 2012. Es un simple juego de ajedrez, pero posee una calidad visual única en PS Vita. Al ser un juego pequeño, cerrado y delimitado, puede gastar recursos gráficos en él. Pure Chess fue el 11º juego de PlayStation Network más vendido y el 4º juego de PlayStation Vita más vendido, ¿vale? Como bien dice aquí, como tiene un entorno muy cerrado, pues puede poner toda la potencia de la consola, de los gráficos, en las pequeñas piezas, ¿vale? Además, vemos unos brillos ahí. La verdad es que como gráficos de puta madre se ven. La verdad es que sí, mucho mejor que otro. Seguimos, chavales. Gravity Rush. Todo el mundo conoce Gravity Rush. También pedazo de juego. Este es uno de los primeros juegos que se crearon para esta consola. Se trata de un título de acción-aventura ambientado en la ficticia ciudad flotante de Hexeville. Manipula la gravedad para salvar tu mundo de la destrucción en un entorno con un hermoso gráfico. El juego soporta el giroscopio de la consola, el que trae incorporado, con lo cual deberemos inclinar y mover la PlayStation Vita para controlar la gravedad y lanzar ataques devastadores y explorar un mundo misterioso, ¿vale? No me lo he pasado, lo he jugado bastante y la verdad que gráficamente el juego está muy bien. También tiene que pensar que los juegos estos con tanto mapa, con tanto edificio, pues no se van a centrar tanto como el juego de Pure Chess en los detallitos de las ventanas, los detallitos de los ladrillitos. Pero bueno, a la hora de poner todo el entorno gráfico en el juego, ¿vale? En la consola, pues está dentro de la lista porque es muy bueno. Seguimos, chavales. Need for Speed Most Wanted, el ya conocido, ¿vale? Need for Speed Most Wanted. Todos conocemos los juegos Need for Speed, no creo que haya que explicar de qué trata, dicen por aquí. El juego está en la lista por su gráfico, porque apenas sufrió recortes respecto a las versiones de consola, chavales. Podemos explorar un gran escenario con varios modos de carrera distintos. Y dice por aquí, repito, que el apartado técnico está a años luz de otros juegos de coche y de la competencia en el sector portátil. Realmente el juego se ve muy bien y creo también que es de los pocos que a día de hoy sigue teniendo online, ¿vale? Así que totalmente merecido estar en esta lista, ¿vale? Y vamos por el último, chavales. Call of Duty Black Ops desclasificado. Acabamos el top 10 con juegos, dice por aquí, con mejores gráficos de PlayStation Vita, con este Call of Duty que fue lanzado de forma exclusiva para PS Vita. Además, hay hasta una consola que es edición limitada de este juego, que viene creo con la carcasa de atrás con unas pegatinas bastante chulas. Dice que la historia tiene lugar entre el Call of Duty Black Ops y el Call of Duty Black Ops 2. El juego aprovecha por completo los dos sticks analógicos duales de Vita, así como la pantalla táctil, y además posee multijugador que también está disponible todavía, que admite 8 jugadores a través de Wi-Fi o ad hoc en 6 mapas con varios modos de juegos diferentes, ¿vale? Entonces, para mí personalmente este top 10
quitando el Tearaway, ¿vale? Me parece correcto, ¿vale? Me parece correcto porque por ejemplo, a mí el Tearaway, pues yo no lo pondría en la lista por el tema de los gráficos, pero bueno. Tampoco podría ser una lista perfecta. Yo sé que muchos de ustedes la lista no van a estar de acuerdo, van a decir, oye, Nano, es que yo pondría este, yo pondría aquel. Bueno, pues por eso está el vídeo, ¿vale? Quiero que ustedes pongan su top 10, ¿vale? Vamos a ver de entre todos los mensajes cuáles son vuestros top 10, ¿vale? Vamos a intentar coger los que más nombren cada uno y de ahí pues se podría sacar un nuevo top 10 para aquellos que, bueno, acaban de llegar a PS Vita y quieren saber cuáles son esos top 10 juegos a los que podrían jugar o top 10 juegos con mejores gráficos para esta portátil, sin contar que le podemos hacer overclock o meterle filtro, ¿vale? No vale decir, no, es que si yo pongo tal juego, le pongo un filtro, no, estamos hablando de juegos fabricados exclusivamente para PS Vita, ¿vale? No vale ponerle filtro y no vale ponerle nada. Así que nada, chavales, espero que les haya gustado este top 10, a mí me ha gustado mucho y espero leer los comentarios de vuestro top 10, ¿vale? No escriban a la ligera, tómense su tiempo, escríbanlo, que ese top 10 que ustedes pongan le van a servir a mucha gente, va a venir mucha gente a ver los comentarios, a ver cuáles son los juegos que ustedes, ¿vale? Recomiendan, así que tómenlo con calma porque esto le va a ayudar a muchísimas personas. Y nada, recuerda, vamos a intentar, ¿vale? Vamos a intentar sortear una camisetilla de Más Sencillo que hacer un chiquillo, espero que les guste. Y nada, por ahí estará el link para aquel que quiera comprar, pues tendrá un código de descuento. Así que nada, chavales, nos vemos en el siguiente vídeo como siempre y adiós.